Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y muy importante de las ciencias sociales. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es escribir la fecha del día de hoy. Today is Thursday. Repeat, Thursday. Very good. And what is the month? Excellent. The month is April. What is the day? Excellent. The day is 16. And what is the year? Very good. The year is 2020 or 2020. Muy bien, como lo es habitual, vamos a hacer una rondita de preguntas y para esta ocasión nos van a acompañar los ponquecitos preguntones. Muy bien, entonces yo voy a seleccionar un ponque al azar, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Voy por el de la izquierda, perdón, por el de la derecha. Y dice así: ¿en qué sociedad vivimos actualmente? Bien, entonces pausamos un momentico el video y respondemos en los comentarios en qué sociedad vivimos en la actualidad. Muy bien, vamos con el segundo ponquecito y dice así: ¿qué es la industrialización? Entonces, ¿qué entendemos por industrialización? Muy bien, recordemos que pausamos el videito y respondemos en los comentarios. Muy bien, la temática de hoy, una vez debajito del título escribimos, debajito de la fecha escribimos el título y es evolución de la sociedad. Muy bien, entonces el objetivo de hoy es identificar el tipo de sociedades que han existido durante toda la historia. Muy bien, entonces, teniendo en cuenta lo que habíamos visto en la clase pasada acerca del nomadismo y del sedentarismo, habíamos dicho que los pueblos nómadas eran aquellos que se desplazaban por todo el territorio, que era un estilo de vida en el cual las personas se iban desplazando teniendo en cuenta la satisfacción de sus necesidades. Muy bien, que después de ese proceso de nomadismo, todas las personas empezaron a recorrer el mundo, después encontraron en ciertos lugares las condiciones necesarias para sobrevivir, y es ahí donde viene la etapa del sedentarismo, en donde ya todas esas personas empezaron a establecerse como pueblos. Muy bien, entonces ahorita vamos a ver cómo fue el surgimiento de esa sociedad y vamos a tener en cuenta las diferentes sociedades que han transcurrido hasta nuestra época actual. Muy bien, entonces empezamos con la prehistoria. Resulta que este es el primer momento en la historia y se remonta hace muchísimo tiempo atrás con el origen del hombre. Muy bien, como nosotros lo habíamos mencionado en la clase pasada, el origen del hombre tuvo lugar en el antiguo África. Muy bien, entonces allí es donde surgen los primeros pueblos nómadas que con el paso del tiempo se convirtieron en pueblos sedentarios. Entonces esos pueblos nómadas empezaron a recorrer todo ese territorio africano y empezaron a subir por todo el continente asiático y se fueron estableciendo en diversos lugares teniendo en cuenta esos recursos geográficos que le permitían la supervivencia. Muy bien, entonces en esta época de la prehistoria es importante mencionar que como tal existen los huesitos de varias personas y se remontan. Aquí en África es el primer lugar, ya que todos esos huesos antiguos se han encontrado en África. Muy bien, entonces aquí decimos que es el punto del ser humano, es donde surge el hombre. Muy bien, entonces el hombre era en un principio nómada, en el cual se desplazaba y se dedicaba a actividades como la caza, la pesca y la recolección de ciertas semillas que iba encontrando durante todo su trayecto, que después descubrieron el arte de la agricultura y el cuidado de los animales, y es allí donde se empezaron a establecer en pequeños pueblos, que lo hicieron de manera independiente, es decir, de manera individual. El hombre se fue desplazando, pero con el paso del tiempo fueron surgiendo familias y ya lo hacían en diferentes grupos humanos. Es así como poco a poco se empieza a poblar el planeta, ¿sí? Teniendo en cuenta solamente a África y a Asia. Muy bien. Luego, después de que ese hombre
ya se empieza a establecer por todos esos dos continentes, ya conocemos o viene la sociedad antigua. Muy bien, que esta sociedad antigua, ahí es donde surgen las primeras sociedades y se tiene como referencia dos importantísimas, que es la sociedad de Egipto y la sociedad de Grecia. Muy bien, entonces hablamos de esta primera sociedad de Egipto que se encuentra en el norte del continente africano y allí como tal empezó el origen de la sociedad. Entonces, ¿por qué se destacaba esta sociedad de los egipcios? Porque su máximo líder o rey se llamaba Faraón y ellos se destacaban o vivían en un territorio completamente desértico. Entonces, obviamente, ellos eran pueblos nómadas que empezaron a andar por todo ese territorio africano y fue cuando descubrieron el río Nilo. Entonces, en Egipto hay un río que se llama el río Nilo y lo que hicieron ellos fue empezar a establecerse por todo este territorio del río Nilo para poder así cultivar sus productos y poder sobrevivir. Entonces, algo también muy importante de esta sociedad egipcia era de que ellos construyeron esas pirámides gigantescas, ¿sí? Yo sé que alguna vez ustedes han visto esas pirámides y allí reposaban los cuerpos de esos faraones que ya se encontraban muertos y a ellos los enterraban con todos los tesoros que tenían en la tierra. Entonces aquí encontramos un punto muy importante de la civilización. Entonces se dice, la historia nos cuenta que el primer faraón en crear toda esta sociedad egipcia se llamaba el rey Escorpión. Entonces él fue el encargado de construir esta primera sociedad que se remonta al tipo de sociedad antigua y lo hizo en Egipto por el río Nilo. Muy bien, ahorita vamos con la sociedad antigua de Grecia. Resulta que en Egipto, ya después del proceso de que se dio en Egipto y como yo lo había dicho, muchos pueblos nómadas empezaron a establecerse ya en partes no solamente de Asia, sino también empezaron a recorrer Europa. Es como se establecen en Grecia. Muy bien, algo muy importante de destacar en Grecia es que es el punto de la civilización como lo conocemos ahorita. Muy bien, entonces es a partir de aquí en donde empieza a surgir la sociedad como la tenemos ahorita establecida, es decir, se tienen en cuenta muchos aspectos de los que conocemos actualmente. Es en Grecia en donde empieza la apertura del conocimiento, es decir, el hombre empieza a estudiar y a comprender la naturaleza. Y es donde surgen todo tipo de leyes, es decir, ya la sociedad se establece bajo un reglamento, bajo unas leyes para mejorar la convivencia de las personas. Entonces, aquí es en esta antigua Grecia en donde empieza ese punto del descubrimiento de las nuevas ciencias, ¿sí? Y empieza toda esa parte de la fundamentación de la ley, de la sociedad con respecto a las leyes. Muy bien. Entonces, dentro de esta sociedad antigua de Grecia se destacan grandes intelectuales como lo fueron Aristóteles, Platón y Sócrates, que fueron grandes filósofos. Entonces, aquí es donde el hombre se vuelve un ser pensante, es decir, se establecen ya las nuevas leyes de la sociedad. Muy bien, resulta que la sociedad antigua acaba o culmina ya con el derrocamiento del Imperio de Grecia. Muy bien, y ahorita surge un nuevo tipo de sociedad que es la sociedad de la Edad Media. Hasta el momento hemos pasado por 3 momentos de la historia. La primera, que es la prehistoria, en donde ya habíamos hablado sobre los nómadas y sedentarios. La segunda es de las sociedades antiguas, las primeras sociedades que existieron, que fueron los egipcios y los griegos. Y posteriormente vamos a hablar de la sociedad media. Esta sociedad media comprende el establecimiento del Imperio Romano hasta que hubo el proceso de colonización acá en América. Muy bien, entonces después de Grecia, de la separación de Grecia, empiezan todos los pueblos de Grecia, y no solamente de Grecia, sino de diferentes partes, a poblar ya ciertas regiones de Europa. Muy bien, entonces en esa Europa
surge el Imperio Romano. Muy bien, entonces este Imperio Romano tenía muchas características parecidas a la antigua Grecia. También estaban fundamentados en leyes, ¿sí? Se tenía en cuenta también en el imperio que la persona que mandaba era el emperador, ¿sí? Y estaban constituidas las grandes ciudades, se fueron transformando y hubo un avance en todo lo relacionado con las ciudades, ya que se empezaron a construir los grandes coliseos, a construir las grandes plazas. Entonces es en Roma en donde empieza el proceso de la evolución de las ciudades y de esas construcciones, ya que ellos eran grandes arquitectos. Muy bien, entonces si las ciencias en Grecia apenas estaban surgiendo, en Roma ya se estaban puliendo y se estaba dando una libertad de pensamiento, es decir, se estaba abriendo el conocimiento y como tal nace, o ese imperio romano estaba constituido por la creencia de muchísimos dioses, ¿sí? Entonces los romanos creían también en muchos dioses. Posteriormente, con el paso del tiempo, ellos dejaron de creer en tantos dioses y se establece la Iglesia Católica en Roma. Muy bien, la Iglesia Católica como la conocemos ahorita, entonces eso es algo muy característico de la Edad Media. Muy bien, viene el surgimiento de Roma y se empiezan a dividir en varios territorios en Europa. Entonces nacen las nuevas naciones como lo son España, Portugal, Alemania, y a partir de allí viene el proceso de colonización. Resulta que ya conocíamos a África, ¿sí? Ya conocíamos, les voy a mostrar acá un mapita rápidamente. Ya conocíamos a África, que es el punto, ¿sí?, del origen de la civilización. Ya vienen las sociedades antiguas, que eran la antigua Grecia y Egipto, que las encontramos acá. Encontramos a Grecia y Egipto, que estaba ubicada en el norte de África. Luego viene toda la expansión de la humanidad y vienen y se sitúan las sociedades romanas, que la vemos acá en lo que actualmente es Italia. Ya a partir del derrocamiento del Imperio Romano vienen a surgir toda esta división de países y es a partir de aquí que se da la colonización de América. Resulta que América todavía no estaba descubierta, sí estaba habitada por indígenas, ¿sí?, pero en su momento no estaba descubierta. Entonces acá es donde viene el proceso de colonización, que surge en el año de 1492, en que los españoles llegan al territorio americano, descubren un nuevo mundo. Muy bien, entonces viene el proceso de la colonización, en el cual se establecen todas unas nuevas reglas desde Europa, es decir, se establecen unas nuevas sociedades en todo el territorio americano y ya pasamos por un proceso de mestizaje en donde surgen muchísimas nuevas sociedades y a partir de allí surgen los países que existen actualmente en América, como lo son Colombia, como lo son Estados Unidos, debido a todo este proceso de colonización. Y aquí termina la etapa de la Sociedad Media con ese proceso de colonización. Muy bien, eso fue en el año de 1492 cuando termina esa Sociedad Media con ese proceso de colonización. Muy bien, ahorita vamos con las sociedades industriales. Resulta que en esta Edad Media, justamente en este proceso de colonización, todos los trabajos se hacían con la fuerza del hombre, es decir, el hombre tenía que sudar, las personas teníamos que sudar para hacer todo tipo de actividad que nos generara un recurso, un dinero. Entonces viene la expansión de la industrialización. Entonces, ¿qué es el proceso de la industrialización? Es que se empieza a reemplazar el trabajo del hombre por máquinas. Muy bien, si antes yo tenía que llevarme en la espalda todo un cultivo, 3 sacos de maíz, ya con el proceso de industrialización se empezaron a crear las primeras máquinas como los ferrocarriles y estos ya permitían no llevar 3 o 4 sacos de maíz, sino que me dejaba llevar unos 400 o 500 sacos en un solo viaje. Entonces, ¿esto qué hizo? Facilitarle la vida al ser humano. Muy bien. Y entonces ahí viene el proceso de industrialización y se empiezan a crear nuevos trabajos, empiezan a surgir todo tipo de elementos, de medios de transportes,
y máquinas como los conocemos actualmente. Entonces esa es ya la sociedad industrial. ¿Listo? Muy bien. Después de este proceso de industrialización y empiezan a crear todas esas máquinas y los grandes inventos en el mundo, también los medios de transporte no solamente por el agua, sino terrestres, y también toda la modernización que deja la industria, y pasamos a otro momento, que es el momento de esa sociedad industrial, que es la Revolución Francesa. Muy bien, resulta que desde tiempos atrás habíamos estado gobernados por una sola persona, muy bien, a lo que lo llamábamos el emperador, a lo que lo llamábamos también los antiguos faraones, pero con el surgimiento desde Grecia viene la democracia, es decir, que se voten por las personas que van a regir el país. Pero resulta que en esta sociedad industrial viene la época en donde estaba la monarquía, es decir, mandaban los reyes, ¿sí? Entonces, los reyes, en esta época de sociedad industrial, viene la Revolución Francesa, que es que todo el mundo se empieza a rebelar contra los reyes, ya que consideran que están cometiendo muchos actos inhumanos contra las personas pobres, es decir, con los campesinos, con la gente que se les llamaba plebeyos, y entonces viene la Revolución Francesa, y lo que pasa en esta revolución es que se acaba completamente el surgimiento de los reyes, es decir, que yo no era rey porque nacía de sangre azul o venía de una familia muy poderosa, sino que se escogiera la persona que iba a mandar o que iba a tomar el destino del país. Entonces ya viene la época republicana en donde surgen las naciones y ya escogemos los presidentes. Muy bien, y esta época de sociedad industrial termina con el avance científico, entonces ya con los grandes descubrimientos que se conocieron entre el año 1900 al año 2000, en el cual tuvimos muchos avances, no solamente en el ámbito industrial, sino también en el ámbito de los medios de transporte. También se dio apertura a nuevas ciencias que conocemos hoy en día y que contribuyen mucho al mundo, y cierra esta etapa con estos avances científicos, y venimos con la sociedad actual en la que vivimos ahorita, y en la sociedad digital. Muy bien, entonces nosotros nos encontramos en la era digital. ¿Qué es la era digital? Esa era está conformada por lo que vemos ahorita, de que todo ya lo hacemos a través de herramientas tecnológicas. Utilizamos, por ejemplo, el computador, ya utilizamos el celular, incluso hasta las clases en este momento ya son digitales. Yo tomo mi dispositivo móvil y grabo una serie de clases, y entonces estamos en nuestra nueva era en donde ya tenemos todos los avances tecnológicos y tenemos también una mayor apertura del conocimiento. Muy bien, chicos, esta es la primera parte de la explicación. Vamos a finalizar contando bien sobre cada una de estas etapas de la sociedad. Entonces recordemos que pasa por la prehistoria, sociedad antigua, sociedad de la Edad Media, sociedad industrial y sociedad digital. En total pasamos por 5 etapas de la historia que están conformadas por cada una de las sociedades que fueron surgiendo en todas esas etapas. Muy bien, esto es todo por este momento de explicación. Vamos a pasar con otro momento de explicación